Soy Vanessa González y esto es Mujeres con Capas, un espacio donde escucharemos las historias de mujeres capaces, arriesgadas y decididas que dijeron yo sí puedo hacerlo y lo hicieron. Exploremos su superpoder y descubramos cuál es el tuyo. Bienvenidos. Hoy, en nuestro quinto episodio, recibimos a Valentina Ramírez. Valen es especialista en temas de meditación y viene a enseñarnos cómo esta práctica puede cambiar de manera importante la forma en cómo llevamos nuestros días. Con valores como la comprensión y el autodescubrimiento, hablaremos de técnicas para mejorar no solo tu respiración, también la forma en cómo ves la vida. Te invito a que te quedes y que aprendamos juntas porque siempre se puede estar mejor. Pero antes, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Mujeres con Capas. Haz clic en la campanita y así podrás ser parte de cada una de estas increíbles historias. Valentina, qué bueno tenerte aquí. Bienvenida. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en tu podcast, Mujer con Capas. Sí, yo creo que es bueno que contemos cómo nos conocimos. Sí, yo también. Y cómo llegamos hasta acá. Valentina y yo asistimos a una charla TED hace no mucho, ¿no? No. Puede ser 3 meses, puede ser, o un poco más. Creo que fue un poco más, yo creo que fue como en octubre del año pasado. Wow, el tiempo pasa rapidísimo. Sí. Bueno, ahí nos conocimos, no nos conocíamos, y dieron una oportunidad para invitar a ciertas personas, ¿no? Que quisieran hablar de algún proyecto específico con unos minutos en tarima y bueno, ahí conversamos y dijimos vamos a hacerlo y ella... Yo me acuerdo que las dos nos encontramos en la línea porque la oportunidad era dar un pitch sobre una posible charla TED. Y las dos, tú y yo estábamos súper emocionadas. Tú estabas primero y yo estaba después. Sí. Y ahí nos contamos. Yo te pregunté tú de qué ibas a hablar y tú me hablaste de este proyecto. Sí, en ese momento la verdad que era algo que estaba visualizando, pero a ver, que siempre tuve la certeza que era algo que iba a agregar muchísimo valor, ¿no? Este proyecto se trata de escuchar historias que apoyen a inspirar a más mujeres en que son capaces de lograr sus objetivos y cómo les podemos dar de alguna manera herramientas para que lleguen a eso. Entonces, Valentina me contó de su proyecto en ese momento. Ella es experta en todo el tema de liderar el tema de meditación y me pareció súper interesante que hoy pudiésemos conversar de esto, que nos eduques en el tema de meditación. Yo sinceramente no sé absolutamente nada, pero sí tengo mucha gente cercana que lo practica y que les va maravillosamente bien. Entonces, bueno, Valen, cuéntanos, si quieres, háblanos un poquito de ti. ¿Eres colombiana? Sí, mira, yo soy colombiana y llevo viviendo acá en República Dominicana 10 años. Nada, y llegué a la meditación en el año 2020, pero antes yo también practicaba Reiki, que el Reiki se hace en silencio y es también como una especie de meditación. Pero a partir del año 2020 es que se le pone como un poco más de estructura como tal, porque definitivamente, o sea, aunque la meditación muchos la conocen solamente como meditaciones guiadas, también es un espacio de silencio donde tú practicas la respiración consciente, practicas la observación de pensamientos, y es un momento de conexión contigo mismo, ¿no? Entonces también es una herramienta que apoya muchísimo toda la parte del manejo emocional y del proceso de autoconocimiento de una persona. Porque cuando tú te sientas a observarte, es como un investigador que sale a ver los movimientos de una especie de un pajarito, ¿no? Y que todos los días ve qué hace de distinto, a qué horas lo hace. Entonces es lo mismo que pasa con uno cuando uno se sienta a meditar. Te estás observando qué piensas, cómo piensas, y a veces en esa observación uno se va, pero uno se acuerda que uno está meditando y uno regresa. Y ahí es que uno está meditando. Y esa conexión constante y diaria con uno mismo le va trayendo a uno muchísima creatividad, le va trayendo calma, paz. Es como que tú siembras unas semillas de conciencia para el resto del día. Y cuando te digo de conciencia o de presencia, es que tú estás más adentro de tu cuerpo. Y finalmente el cuerpo es el que te enseña, es la guía de cómo tú te estás sintiendo, ¿verdad? En este momento tu cuerpo te está diciendo que tú me estás escuchando a mí, ¿cierto? Tus oídos están acá conmigo, pero se puede estar generando algún otro tipo de sensación corporal. Y es interesante saber qué se forma ahí, ¿no? Para conocerte, para saber
cómo uno va a responder, cómo uno se está sintiendo en ese momento. Eso es una conexión con uno muy poderosa. Claro, no, súper interesante, Valen. ¿Y cómo llegas a esto? O sea, porque ya no lo practicabas antes, por 2020, o sea, es reciente también, ¿no? Que hace 5 años. De alguna forma. ¿Cómo llegas a decir, bueno, quiero conocer esto, quiero trabajar en esto? Porque aparte ahora es parte como de tu día a día, ¿no? De tu trabajo. Totalmente. Okay. Mira, digamos como que haciendo la historia larga, corta, como dicen, digamos que yo siempre he sido una persona muy apasionada por el autoconocimiento, porque yo perdí a mi mamá cuando tenía 4 años y a mi papá cuando tenía 16, Wow. y esto deja un profundo vacío en mí, ¿sí? Claro. Y entonces a mis 22 años yo voy por primera vez a terapia y comienzo a entender la importancia de aprendernos a conocer, de aprendernos a observar, de saber desde dónde vienen también como tantas emociones a veces que son como tan fuertes y tan retadoras de transitar. Y entonces pues me doy cuenta que muchas de esas emociones vienen desde la niñez y uno se va poniendo muchos filtros en esta vida que, bueno, que después también le van cobrando a uno ciertas facturas en su presente. Entonces me dediqué muchísimo, me he dedicado toda la vida como a este aspecto de autoconocimiento, de saber de dónde viene ese vacío. O sea, ya lo venías practicando. Sí, digamos desde otros puntos. Implícitamente. Exacto. O sea, quizás no practicando la herramienta per se de, bueno, voy a respirar de esta forma, voy a dedicarle tanto tiempo al día, pero desde tus 22 años... He venido aplicando herramientas de autoconocimiento en mí. Okay. Y entonces en algún momento ya, cuando empecé a practicar el Reiki también me trajo muchísima conexión. ¿Qué tiene de diferencia, perdón, con la meditación? Bueno, el Reiki es una práctica que también se hace con las manos. Okay. Entonces tú misma te puedes poner las manos sobre tu propio cuerpo, en diferentes partes del cuerpo. Okay. Y entonces al tú ponerte las manos también en tu propio cuerpo, es como que haz así un momentico, Vanessa. Ponte las manos en tu corazón. ¿Qué sientes? Es rico. Sí. Como hay una conexión definitivamente. Sí, hay una conexión. O sea, o si tú te haces así también, ¿verdad? Es rico. Y las manos también tienen un poder muy importante, porque fíjate que cuando uno se cae o cuando a uno algo le duele, uno lo primero que hace es... Es cierto. ¿No? Sí, porque las manos poseen una energía especial también como de estoy contigo, no estás solo, ¿verdad? Cuando uno quiere transmitirle también como este sentimiento a otra persona, uno, ¿no? Es el gesto corporal. Sí, uno hace un gesto corporal de estoy aquí. O lo que significa un abrazo, mucho más, ¿no? Exactamente. Entonces, como que buscando mucho estas herramientas de autoconocimiento y de conexión conmigo misma. Entonces, ahí llega el tema de la meditación. O sea, lo escuché, ya venía de pronto con el Reiki, se hace una meditación que es una meditación muy linda, que es solo por hoy. Y por ahí me fui y empiezo a entrar y ya cuando conocí la herramienta como tal de la que yo practico, que es la meditación vipassana, que es la autoobservación. Hay diferentes tipos de meditación. Sí, hay. ¿La que tú practicas cómo se llama, perdón? Meditación vipassana. Ok. Que es la autoobservación. Ok. Que es la observación de pensamientos, la observación de las sensaciones corporales, la sensación de los sonidos, obviamente que eso es una sensación corporal. O sea, todo lo que te permita estar en el presente, ¿sí? Ok. Qué interesante. Sí, es súper lindo. O sea, y lo que te decía, tú practicas en la mañana, qué sé yo, empiezas con 10 minutos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo son los pasos para meditar? Ok, entonces, digamos que lo primero, cuando yo comencé a adquirir mi práctica como tal, que dije, mira, yo de acá me agarro, es, primero la tomé como algo como muy espiritual, ¿me entiendes? Como un tema de muchísima conexión conmigo. Entonces, para mí primero tenía que haber un espacio que yo había adecuado 100% para eso. Yo adecué un espacio 100% ¿En tu para casa? eso. En mi casa. Okay. Que tenía una silla bonita que me gustaba, con un cojín que me gustaba, ¿verdad? Y puse una mesita con ciertas cosas que también me gustaban. O sea, yo misma sembré una mata, puse mi matica ahí, puse un angelito que me gusta, puse una virgencita que a mí me gusta. Era como tu lugar seguro, sí, donde te sentías bien. Exacto, un lugar seguro. Okay. Pero luego, a medida que seguí avanzando, ya lo fui también como transformando un poco más, fui aprendiendo los beneficios que también tienen para el cerebro.
¿sí? Y entonces ahí es cuando ya entro un poco y digo, no, esto yo lo quiero compartir con más personas. Y me interesó muchísimo conocer los beneficios desde el punto de vista físico, biológico, desde la salud, la medicina, porque muchas personas no le jalan, digamos, por decirlo de alguna forma, si no conocen como los beneficios atrás de, y realmente tiene muchísimos beneficios, que yo misma los he experimentado, o sea. ¿Y cómo los descubriste, Valen? ¿Empezaste a leer, a hablar con gente que lo hacía? Digamos que en la misma formación que tuve, me dieron algunos beneficios, pero no todos, y obviamente me empecé a meter más, y entonces ya me encontré a autores como Nazaret Castellanos, como Mario Alonso Puig, que ya hablan de la meditación desde el punto de vista de la ciencia y de la importancia que tiene para el cerebro meditar. Sí. O sea, porque te ayuda a desarrollar muchísimo tu fuerza de voluntad. Claro. Y ¿qué persona no quiere desarrollar su fuerza de voluntad para cualquier cosa que quiera emprender? Sí, yo creo que eso que dices, Valen, es súper interesante porque a veces cuando acudimos a este tipo de acciones como la meditación es porque creemos que tenemos algún problema o algún inconveniente y que esto es una herramienta para apoyarnos a salir de alguna situación. Pero más allá de eso, creo que hay que verlo y darle la importancia, que no necesariamente tienes que venir de problemas. O sea, porque puede ser también que lo puedo practicar para mi vida y me puede ayudar en muchísimas otras cosas. Totalmente. Que, como lo dices, a nivel del cerebro incluso, que ni siquiera lo tenía previsto. Entonces, creo que es importante el mensaje que estás dando, el trasfondo, donde no necesariamente parte de algo crítico que estés viviendo, que por supuesto si lo practicas seguramente te va a ayudar muchísimo, pero si eso no está pasando, igual puedes ser una persona que puede practicar meditación y que te va a mejorar. No, totalmente, porque mira, los beneficios son tan amplios como te decía primero ahorita, el desarrollo de la voluntad, por ejemplo, pero también te va a ayudar muchísimo con los procesos de aprendizaje, con el proceso de la memoria, porque en el momento en que tú comienzas a meditar, cuando tú, digamos como que sincronizas un poco tu respiración, allá dentro de ti, las neuronas comienzan, o sea, las raíces que tienen las neuronas comienzan como a crecer y se empiezan a juntar. Entonces, a medida que tú más meditas, tú vas creando nuevas redes neuronales. ¿Y cómo no vamos a querer nuevas redes neuronales cuando las neuronas están en constante, se mueren, vuelven y nacen, se mueren, vuelven y nacen? Y ahí es donde está también la plasticidad del cerebro, ¿no? O sea, en este proceso que te ayuda a ti a aprender nuevas cosas, entonces te pone también como una persona muchísimo más creativa. El hecho de que tú sepas estar mucho más en el presente y menos en la cabeza, en los pensamientos del futuro, del pasado, pues intrínsecamente tú vas a bajar tus niveles de ansiedad y de estrés, ¿sí? Claro. Y incluso las personas que están en una oficina, que ahorita mismo eso es lo que yo más estoy tratando de hacer e incursionar, que es darle meditación a las personas que trabajan en una oficina, que se estresan demasiado. Cómo aprender a volver al presente y no estar tanto en la proyección, sí, que es algo normal, pero qué bueno que tú estés acá ahora disfrutando de estas luces, de estos colores, de la mirada de la persona que tienes al frente. Claro. Y al mismo tiempo de potenciar también tu creatividad, incluso en una reunión, pero de manera más pausada, tranquila, ¿no? Relajada. Sí, fíjate que me acabo de recordar una de las personas que vino a una entrevista, una chica, ella medita. Entonces ella mencionó, y recuerdo que dijo que ella medita 5 minutos al día, en la mañana, dedicó el tiempo para eso. Entonces dijo que le gustó mucho, primero porque la hizo crear un hábito, y eso tuvo una autorreflexión de puedo ser una persona más organizada porque logré hacer algo todos los días a la misma hora y antes no podía hacerlo con otros tipos de tareas. Y ella lo describe como que son los 5 minutos donde me puedo desligar de mis pensamientos y concentrarme en lo que estoy sintiendo. Ella lo describe como esa separación, ¿no? De los pensamientos que me perturban y me conecto conmigo misma. Entonces, decía, en el momento que vuelvo en mí y dejo de meditar, es como que otra vez vuelven todos mis pensamientos, vuelve mi día a día, vuelve todo, pero tuve ese momento de sanación, por decirlo de algún modo, donde algo diferente pasó en mi día durante esos 5 minutos. Entonces me pareció maravilloso porque, y que no todas las personas
experimentan eso y que no saben que eso existe. Claro. Yo no sabía. O sea, cuando ella dijo todo eso, yo dije, bueno, yo quiero hacer esto todos los días de mi vida. Y qué linda esa explicación que ella te dio. Y definitivamente así es. O sea, como te decía ahorita, tú, o sea, eliges ese tiempo que pueden ser 5 minutos, 10 minutos. Yo te decía ahorita, yo por ejemplo ya lo hago un poco más largo, pero es ese momento donde precisamente tú ves pasar. Es como que tú ves una película que está pasando dentro de ti, que son esos pensamientos, y tú observas quién es el protagonista también de esos pensamientos constantemente, tú. Claro. Increíble. Es increíble. Y entonces ahí es donde uno muchas veces cree que uno es el centro del mundo, y uno no es el centro del mundo, porque si vamos a eso, cada persona es el centro de su propio mundo. Claro. Entonces también meditar te vuelve una persona mucho más empática. Porque cuando aprendes a ver tus propios pensamientos, tú sabes que la otra persona también puede estar pasando por lo mismo. Claro. Puede estar teniendo esas mismas imágenes que a veces son tan rudas con uno mismo. Claro. Y aprender un poco a tratarse uno mejor. Entonces ver esa película es muy interesante, y uno a veces, como de pronto ya te dijo, se va en la película y es que bueno uno decir, no, yo tengo el derecho a volverme a bajar solamente a observar, porque son solo pensamientos. No somos esos pensamientos, así como no somos las emociones ni nada de eso, es algo que pasa. Claro, y yo, o sea, lo que he escuchado también cuando las personas están en el proceso de meditación, les cuesta mucho, ¿no? A algunas personas concentrarse. Yo, por ejemplo, no sé, te digo mi ejemplo. Yo hago CrossFit. Entonces, a mí me gustan los deportes como de alto impacto, de que me estén apurando, de rutinas fuertes, pesadas. Y mi mamá estuvo acá de visita en República Dominicana, a ella le gusta Pilates. Entonces me dice un día, acompáñame a hacer Pilates. Yo anteriormente había hecho, pero como que antes de hacer CrossFit, entonces no había conocido el CrossFit. En ese momento yo tengo ya 4 años, creo, entrenando. Entonces voy a hacer Pilates con mi mamá. Y por supuesto es un ejercicio totalmente diferente a lo que yo hago, mucho más lento, mucho más de concentración, de unos tiempos totalmente diferentes a lo que yo manejo. Y yo no podía, y la profesora me decía, pero ya va, o sea, es un ejercicio que tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5, y yo hacía 7 vueltas en el poco tiempo que me estaban pidiendo que lo hiciera. Entonces, ella me decía, ¿tú haces otro deporte que no sea así? Bueno, CrossFit. Me dijo, no, bueno, ya entiendo porque estás tan acelerada, cálmate, aquí no se trabaja así. Claro. Hay otra forma de entrenar, pero es súper interesante cómo, o sea, tu cerebro que está acostumbrado a algo, a una agilidad totalmente distinta, luego tratas de entrenar en algo y es difícil. Entonces, al final de la clase, hacían un estilo de meditación, no sé realmente si era meditación, pero era como que cerráramos los ojos, que tratáramos de desconectarnos, y yo no podía, porque, o sea, voy mucho más rápido que eso. Entonces, ¿cómo son las técnicas? O empezaba a pensar en otras cosas distintas a lo que ella me estaba diciendo que pensara. Me costaba un montón concentrarme. Sí, claro, claro. Y yo creo que le puede pasar a muchísimas personas, muchísimas ¿verdad? Personas les puede pasar. Y fíjate que eso me parece muy interesante porque dice también la ciencia, cuando he estado estudiando de cómo enseñarlo, es muy importante dejarle en claro a las personas que lo van a practicar las 4 objeciones más importantes que tiene la persona cuando va a empezar a meditar. Una es esa que tú acabas de decir, o sea, no puedo parar. O sea, yo voy a experimentar que cuando lo voy a hacer por primera vez, quizás yo no puedo parar, incluso por segunda y por tercera, no puedo parar. La otra objeción es la impaciencia. Entonces, tengo la impaciencia de no puedo concentrarme en esta guía que me están dando, es difícil. La otra son las distracciones. Pero fíjate que todas tienen que ver con los pensamientos, las distracciones de me tengo que levantar ya a responder el correo, me tengo que ir ya porque me tengo que ir a bañar porque me voy para el trabajo, o quizás me está picando un mosquito, déjame yo me rasco. O un sonido que escuchas, ¿no? Sonido, entonces no, uno cree que todo tiene que estar en completo silencio y eso no es así, porque al final de lo que se trata es de poder integrar todo eso, ¿sí? Claro. Y la cuarta objeción, espérate, te dije impaciencia, distracciones. Sí. Ay, se me está yendo la hora. Bueno, ahorita nos acordamos. Ahorita yo me voy a acordar. Pero ya con impaciencia y distracciones creo que son los más comunes. Sí. Porque bueno, en mi caso, o sea, yo me acuerdo que perdón, si te acordaste, dale, ¿cuál es? El diálogo interno incesante. Ah, claro, totalmente. Entonces, fíjate que todo tiene que ver un poco con esa cantidad de pensamientos que uno tiene.
Entonces hay una técnica súper chévere que es para aprender a estabilizar primero la mente, que es a través de una respiración que tú haces por 8 minutos. Okay. Que yo dentro de mis talleres yo la doy. Hacemos primero un test de respiración también para que la gente vea, porque es que no es fácil estar en el sistema nervioso simpático, que es el que está en esto que es vamos rápido, ¿no? Y que cuando uno está en ejercicio no tiene nada de malo, está súper bien. Pero que la meditación consiste en que tú pases al sistema nervioso parasimpático por unos momentos, por un ratito, mientras tú estás respirando, mientras tú te concentras, ¿verdad? Te pones en este estado de estar contigo mismo. Y esa respiración te sirve a ti para estabilizar la mente, ¿sí? Okay. Haz de cuenta. Es como cuando uno es un astrónomo que está mirando, por ejemplo, al firmamento, ¿verdad? Si uno va a ir a mirar el firmamento y uno se está como moviendo así, pues tú no puedes ver nada. Entonces uno primero tiene que estabilizar bien el telescopio, ¿verdad? Claro. Para poder ver las estrellas, para poder ver los planetas. En eso mismo consiste que tú primero hagas ese ejercicio antes de empezar a meditar. Porque o si no, tú vas a estar... Sí, no. Claro, yo recuerdo que en ese momento la muchacha dijo, la instructora, ok, vamos a relajarnos. Yo, ok, ya me estoy relajando, ya. O sea, estaba como que forzándome que me tenía que relajar ya. Porque ella dijo, aparte dijo como que el tiempo, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. Entonces en mi mente es, tengo que bajar a mover el carro, ya estamos terminando, estoy trancando otro carro. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, no hubo forma. Claro, estabas, imagínate, el diálogo interno. Claro. Incesante. Impaciente, yo soy súper impaciente. Impaciente, y probablemente vengas y hagas meditación por primera vez y te puede volver a pasar lo mismo. Sería muy bueno que te vayas con esa mentalidad, de pronto me vuelve a pasar lo mismo. Claro. Pero de pronto y no. Sí, no, claro. También ahí venía, es diferente, ¿no? Yo creo que el cerebro también, si tú dices, bueno, yo voy a ir a esta práctica de meditación, tú te preparas para eso y vas como predispuesto a que me voy a concentrar en esto. Ahí fue inesperado. Yo no sabía que después de entrenar iban a decir, cierren los ojos, relájense. ¿No? Exacto. Entonces fue como, estaba súper acelerada de entrenar, entonces fue como que, bueno, ahora me tengo que tranquilizar y todavía estoy como acelerada. Entonces después de entrenar es como difícil. Pero... sí me parece súper interesante. También recuerdo, a mí me gusta muchísimo el tema de terapia. Yo acostumbro a hacer terapia. Que mi terapeuta, con el tema de los momentos de ansiedad, me ha enseñado a frenar. Entonces, y la manera de frenar es respirando. Claro. Yo no lo sabía. O sea, esas son cosas que uno no sabe si o no, te las explican, te educan, porque uno no nace con ese tipo de vocabulario, de ese tipo de aprendizajes. Sí, total. Entonces, ya adulta, manejando temas de ansiedad, de impaciencia, pero yo soy muy impaciente, he aprendido que la manera de frenar o de cortar las sensaciones que tienes en el momento definitivamente es la respiración. Pero fíjate también, qué interesante tú porque estás yendo a terapia y todo eso y la sensación, fíjate que hablaste de las sensaciones, pero hay muchas personas que pueden transitar por lo mismo que tú estás mencionando y que ni siquiera se dan cuenta. Claro. ¿Sabes? Que ni siquiera se dan cuenta que están teniendo esas sensaciones que son tan incómodas en el cuerpo. Sí. Y para eso también nos sirve meditar, o sea, primero que todo para conectar la cabeza con el cuerpo y primero darte cuenta que estás transitando por una sensación que es incómoda. Cuando te das cuenta que estás transitando por una sensación incómoda, te es posible pausar, como tú acabas de decir, porque tomaste la conciencia de espérate un segundito, esto está muy maluco para mí, tengo palpitos en el corazón, yo me estoy poniendo roja, me está sudando las manos, yo necesito parar y voy a respirar con voluntad. Así que tú ahí ya tienes una toma de conciencia muy importante. Sí, y fíjate que increíblemente a veces... o sea, cuando me sucedían esas situaciones que yo trataba de frenar en el mismo lugar donde me estaba sintiendo así, respiraba, no me funcionaba. Entonces, recuerdo que ella me dijo, ok, sal y camina respirando. Claro. No te quedes en el mismo lugar donde estás sintiendo lo que sea que esté pasando contigo en esa situación. Y fue la manera de yo poder tratar de contrarrestar un poco esa sensación de ansiedad y fue mucho más fácil superarlo y en un tiempo más corto, porque antes duraban como que los episodios más largos, pero luego que aprendí, bueno, ya sé que cuando me estoy sintiendo así, como que corto y rompo con esto que me está sucediendo, salgo, camino, respiro y soy otra persona totalmente cuando regreso al mismo lugar, ¿no? Qué belleza, me encanta, muy bien. Fíjate que también en los talleres que yo doy, hacemos un espacio de caminata mindful,
que es, digamos que es algo parecido a lo que tú haces, así no sea en la naturaleza, ¿verdad? Sino que yo me imagino que tú cortas donde sea que o sea, aquí, estés. por ejemplo, me siento así, me paro, voy al carro, regreso, Exacto, respiro, o sea. listo, exacto. Pero entonces, digamos, en uno de los talleres hacemos eso un ratico y me encanta ver, ¿sabes qué? ¿Qué ocurre en ese espacio? Claro, porque ese espacio es rodeado de naturaleza, hay mar, se escucha la brisa, es hermoso. Cómo la gente, cuando sale a hacer esas caminatas, regresa y el feedback que da es que tuvieron pensamientos armoniosos. Y ahí es donde yo les digo a ellos, por ejemplo, es que la mente nunca se va a callar. Claro. Porque uno de los mitos más grandes que hay con el tema de la presencia, de la meditación, es que dejé mi mente en blanco. Eso es imposible. Pero sí es posible crear unos pensamientos que sean más armoniosos, como te digo. O sea, por ejemplo, está uno en esa ansiedad de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero si tú te paras un momento a hacer eso, de pronto miras la matica y te acuerdas de, ay, yo me acuerdo que en el patio de mi casa cuando yo era niña había una matica así y mi mamá se iba y la regaba. Como la atención a los detalles, ¿no? Sí, la atención a los detalles y te puedes acordar de cosas que son bonitas, ¿sabes? Y como que te sacan de ese mood. Entonces eso también es muy interesante, ¿no? Esa es una buena práctica. Claro. O sea, el tema de esto que estás diciendo tiene mucho sentido y creo que puede ayudar a muchas personas, como el detenerte en los detalles que te puede llevar a los recuerdos para romper el momento en el que estás. Total. Aunque después vuelvas, ¿no? Pero es como un break así de repente que armonioso. ¿Qué pueden ser pensamientos armoniosos? Como lo que pensamientos armoniosos. Puede ser como ese que yo te acabo de decir. O sea, como que otro pensamiento armonioso. Me acuerdo de otro taller que viene un señor y me dice, estaba poniéndole cuidado. ¿De dónde sale? Tú has visto como en Colombia le decimos a esas plantas que son como grises, que salen así como unos crespitos de los árboles, como unas melenas. Ok. Entonces él viene y se pregunta, o sea, fíjate cómo nos conecta también con la curiosidad. ¿De dónde le sale a este árbol tanto de esa melena y al otro no? Eso es un pensamiento que es armonioso en el momento, o sea, porque te hace tener creatividad también. Claro, claro. Otro de los pensamientos armoniosos que se me vino y que te lo dije acá es que una amiga, o sea, una de las participantes en el taller viene y dice, es que en mi casa cuando era chiquita habían muchas matas de uva de playa. Y entonces me acuerdo cómo todos mis primitos y yo íbamos a coger las uvas y estábamos esperando y probábamos las que estaban más verdes y probábamos las que no, ¿sabes? O sea, pudiésemos describir como pensamientos armoniosos esos pensamientos que te llevan a sensaciones positivas. Exacto, que te llevan a sensaciones que son mucho más positivas. Entonces, por ejemplo, puede que una persona no quiera meditar, pero una persona sí en la mañana ya tiene el hábito de caminar, por ejemplo, en el Mirador Sur o en el otro parque, en el Parque Iberoamérica. Digamos como que la invitación un momento es, vamos a regalarnos 5 minutos a escuchar todos los sonidos que tengamos. Vamos a regalarnos los otros 5 minutos a observar. Eso no es meditar. Eso es una especie de meditación, pero en movimiento, ¿sí? Eso es una práctica de mindfulness en movimiento, donde tú vas a estar en el momento presente, ¿verdad? Y tú te vas a valer de tus sentidos para estar aquí y ahora. Entonces, primero los sonidos, como te decía, luego vamos a usar 5 minutos para observar. Entonces, en esa observación vamos a observar los detalles. Fíjate cómo está cayendo la luz. Mira qué interesante cómo el verde con la luz, si está cayendo muy fuerte, se puede ver incluso hasta blanco o se puede ver como amarillo. Claro, la sombra hace ver que el verde se vea más oscuro. Sí. Entonces, luego vamos a pasar a otro sentido, que son las sensaciones del cuerpo. Empecemos a sentir un poco las plantas de los pies, cómo se está sintiendo los tenis, las medias, me aprieta el pantalón. Y puedes en este proceso descubrir también lo que te incomoda, ¿no? Y en lo que no quiero estar. Mira, yo no me voy a poner más este pantalón porque esto es lo que me tiene incómodo todo el día y no lo sabía. Pero mira qué lindo eso que acabas de decir, totalmente, es así, o sea. Que es parte del autodescubrimiento, ¿no? Lo que estás diciendo, que vas como descubriendo sensaciones. Exacto, o no me voy a apretar. A mí me pasó, por ejemplo, que a veces me cogía el pelo muy duro, déjame ver, es que me está apretando demasiado la cabeza, ¿para qué? Y es eso, imagínate. Y uno cree quizás que puede tener un dolor de cabeza por otra cosa y realmente son cosas tan sencillas, ¿no? Exacto, y eso es un momento para ti, para estar contigo, o sea, estar contigo, con tu cuerpo, con lo que sientes, con lo que... Hermoso, Valen. Y me imagino que debes pensar todas estas personas que pueden estar pasando por duelos, por tristezas fuertes, por incomprensiones, han perdido personas importantes, separaciones, divorcios, etcétera. La meditación es una herramienta importantísima, ¿no?
Es una herramienta muy importante porque ahorita hablábamos de uno de los beneficios y uno de los beneficios es la regulación emocional. Te hablaba de los beneficios y no mencioné la regulación emocional. Entonces, dentro de esa regulación emocional también está un poco como aprender a abrazar esas emociones que son retadoras también, ¿sí? Porque tú que vas a terapia, yo me imagino que tú has hablado de eso con tu terapeuta. Y no existen emociones que sean buenas o malas, o sea, las emociones están en nuestro día a día todo el tiempo. Hay que enfrentarlas. Y hay que enfrentarlas y hay que aprenderlas a observar porque hace parte de nuestro autoconocimiento y también de la conexión con nosotros mismos. Entonces, claro, la meditación nos ayuda primero a darnos cuenta que estamos pasando por una emoción que es retadora. Segundo, nos lleva a responsabilizarnos de ella porque cuando ya uno está conectado con uno mismo, uno no va a estar metiendo bajo el tapete las cosas. Claro. Sino que uno dice, ok, me quiero encargar. ¿Cómo me encargo? Necesito ir a terapia, voy a terapia. Necesito conversar esto con alguien, lo voy a conversar con alguien porque a veces cuando son cosas muy retadoras uno no las puede hacer uno solo. Uno necesita quien lo escuche, quien le hable, el tema de la perspectiva, guíe. ¿no? De otras perspectivas de lo que tú no estás siendo capaz de ver. Exactamente. Y qué bueno que cuando otra persona te lo dice, le encuentras otro sentido. Lo importante de escuchar a otras personas sobre un punto de vista que tú creías que era algo único para ti, que te puede estar perturbando o que también puede ser del lado positivo, que te puede estar animando y hay unas cosas que opacan eso que tú no lo estás sabiendo ver, pero cuando escuchas el análisis de otra persona. Y creo que lo importante ahí también es que estemos abiertos a escuchar, ¿no? Y a la perspectiva de aceptar los comentarios de otras personas desde una crítica constructiva. Totalmente. Y no desde el daño, ¿no? Sí, total. Y a medida que uno se va conectando, se va dando cuenta que, a medida que uno va escuchando esa perspectiva, uno también se puede ir dando cuenta que en verdad le hace bien. Claro, y en la meditación entiendo que pudiese ser, la perspectiva de uno mismo, porque te vas el autodescubrimiento y te vas conociendo y puedes ir pensando, bueno, es que ahora puedo aprender a ver las cosas de esta otra manera, ¿no? Y decírtelo a ti mismo. Sí, o por ejemplo, en mi caso ha sido también un poco como de, ok, me estoy dando cuenta que esto está pasando y me gustaría entender por qué. Claro. Sin quedarme 100% enganchada, pero sí, hay momentos donde uno también, de manera muy vulnerable te digo, uno se engancha y uno dice, pero ¿por qué pienso en esto todos los días? Me gustaría un poco como ver de dónde viene y quizás ayudarme un poco como a cambiarlo, a transformarlo. Y ahí es donde uno pide esa ayuda también que yo te estoy diciendo, ¿sí me entiendes? Claro. Porque a veces uno tiene ciertos pensamientos que son obsesivos, que son, ¿no? Y que uno los puede ir como transformando, entendiendo. Claro, es como pudiese ser que la meditación te abre puertas para otro tipo de herramientas. Por supuesto, y también para, como lo mismo que te explicó tu terapeuta, que tú ya te diste cuenta, ok, ya estás incómoda acá, no vas a transitar este momento ahí sentada, párate y haz otra cosa. Sí. Entonces es lo mismo, ahí uno dice, ya me estoy dando cuenta que esto está así, me paro y hago otra cosa diferente, pido ayuda, busco, ¿no? Y lo puedo transformar, le puedo dar la vuelta con voluntad, pero para eso me tengo que dar cuenta. Claro, totalmente. Y Valen, ¿crees que las personas, por ejemplo, las personas que nos escuchen o que nos vean, pueden meditar por sí mismas, necesitan buscar una herramienta para meditar, tiene que ser guiada siempre? ¿Cómo funciona? Mira, todas las personas pueden meditar. Okay. Pueden hacer una meditación, por ejemplo, guiada. O sea, las primeras meditaciones que yo hice fueron meditaciones guiadas donde te llevan con el pensamiento a un lugar en específico, a que tú tengas ciertas sensaciones, y eso es algo muy bonito y especial, ¿verdad? Ese es un tipo de meditación que sería la visualización, ¿sí? Okay. Pero también tú puedes meditar en silencio. Ahora, para aprender a meditar en silencio, sí vas a requerir, digamos, como de cierta guía al principio para que tú sepas qué tienes que hacer. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacerlo en silencio, a mí me enseñaron en mi certificación de meditación que primero tengo que estabilizar mi mente a través de la respiración controlada. Que son los 8 minutos. Exacto. Okay. O que puedes hacerlo por más tiempo. Entonces tú primero tienes que entrar con un tipo de respiración que es una respiración controlada. ¿Qué quiere decir la respiración controlada? Que, por ejemplo, en el mismo tiempo en el que inhalas, en ese mismo tiempo vas a exhalar. O tú lo puedes diseñar, tú puedes inhalar
por menos tiempo y vas a exhalar en más tiempo. ¿Por qué exhalas en más tiempo? Porque cuando exhalas en más tiempo, tu sistema nervioso se va a calmar más. Tú lo puedes experimentar. La gente que nos está viendo, que lo está escuchando, se puede dar cuenta que uno puede inhalar en menos tiempo y cuando exhala en menos tiempo, uno entra en un espacio de pausa y de tranquilidad. Entonces, primero tienes que tener ese tiempo de respiración para estabilizar tu mente. Y luego ya entra la observación de tus pensamientos, ¿sí? Y al final, a mí me gusta también tener un espacio ya muy, muy propio, muy personal, donde yo me repito algunas afirmaciones sobre ciertas cosas que yo quiero cambiar, porque uno mismo también se puede reeducar y puede reaprender. Y ya, ese es para mí un proceso de meditación en silencio, ¿sí? Guiado por mí misma. Exacto, te iba a preguntar eso. Entonces, de meditación en silencio, tú te hablas a ti misma en el momento que estás meditando. O sea, tú te guías a ti misma. En la última parte sí, pero digamos que hay una partecita donde yo solo observo cómo está mi mente. Y pones como una música, o sea, es tu espacio. He tenido mis temporadas. Tuve un tiempo donde al principio ponía una música. Ahora me encanta meditar solo en silencio, porque además medito muy temprano. Entonces se escuchan los pajaritos. Integro todo lo que haya que integrar. Si hay alguien ya en la cocina, que generalmente es mi esposo que está haciendo un café, escucho mientras abre la cosa, escucho todo lo integro, todo lo que vaya sonando lo integro. Si pasa un motor lo integro, porque al final ese es el día a día, o sea, esa es la vida. Claro, ¿sí? Totalmente. Y vas en ese autodescubrimiento contigo misma. ¿Por cuánto tiempo lo practicas, Valen, en tu caso? La meditación, cuando medito todos los días, 20 minutos, yo medito 20 ¿Y lo haces todos los días? Todos los días. Es un hábito. Menos los sábados y los domingos, o sea, los sábados y los domingos no lo hago. No, claro. Porque hace parte de mi hábito de todo, o sea, de todos los días. Yo me tengo que levantar temprano para que mis hijos se vayan para el colegio, hacerles el desayuno. Entonces yo lo que aprendí es simplemente despertarme 20 minutos antes. Ok. Y vengo con mi mente clara, porque me estoy despertando. Y entonces ahí es muy lindo meditar. Es muy especial. ¿Recomiendas que es la mejor hora para meditar? Para mí sí, pero cada persona va a ir encontrando su hora. No me gusta como, ¿sabes? Como decirle a una persona, imponerle no. Porque hay gente que, por ejemplo, le va a funcionar muy bien antes de irse a dormir. Claro. ¿Y cómo se medita antes de irse a dormir? La gente que tiene mucha ansiedad, por ejemplo, se le puede decir, mira, ¿por qué no escribes primero todo lo que hiciste durante el día? O una meditación de noche sin escribir es, me voy a acordar de todo, o sea, intencionalmente, sin que sea guiada ni nada, o sea, respiras, me acuerdo de todo lo que hice durante el día y voy a dar gracias por todo lo que hice durante el día. Y todo eso ya intencionalmente se quedó en ese día, me voy a la cama tranquila, mañana comienza un nuevo día. Esa es una forma de meditar. Es una forma de meditar, es una forma muy bonita de meditar porque te va a llevar a la cama en paz, ya, claro. Soltando todo lo que ya hiciste durante el día. Mucha gente que le funciona eso. Mientras que la de la mañana, por ejemplo, puede ser un poquito, observas, a mí me encanta es como sentirme, que empiezo a sentir como esta paz, esta tranquilidad, cambio esos pensamientos que sé que necesito ir cambiando, ir moldeando nuevos patrones en mi vida y poner una intención para mi día. O sea, ¿qué necesito hoy de mí? ¿Cómo me voy a sentir hoy? ¿Sí? ¿En qué voy a enfocar mis acciones? ¿En qué voy a enfocar mi creatividad, mi amor, mis palabras, mi visión? Claro. ¿Sí? ¿Y crees que se puede meditar 2 veces? O sea, se pudiese hacer tal cual, porque son 2 prácticas diferentes, sí, ¿no? O sea, lo que veo es como que en la mañana pudiese ser como que cómo voy a proyectar mi día, cómo puedo hacer esto mejor, cómo quiero empezar a sentir hoy, etcétera. Y en la noche es más hacia el agradecimiento. Sí, total. Por lo que viví, me voy tranquilo, como dejando todo esto que ya pasó para iniciar uno. Son dos formas diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y en la mañana también también puedes agradecer por la nueva mañana que empezó, ¿sabes? Porque estoy vivo, porque me siento bien, tengo salud, tengo ánimo y vamos adelante al día. Lindísimo, Valen. Qué montón de aprendizajes. Yo estoy segura que quizás para ti que dominas el tema también es algo habitual y normal, pero hay muchísimas personas que no tienen ni idea de esto, yo sé. No saben, ¿no? Como mucho desconocimiento en este tema, que es algo tan sencillo de hacer quizás, y que si lo practicamos más, pudiese agregar muchísimo más valor a cómo nos sentimos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es algo supremamente sencillo. Es como lo que te enseñó tu terapeuta, que es conéctate con tu cuerpo. En el momento en que te sientas así, solo pausa, respira y date un tiempo para ti, porque uno no tiene por qué estar lidiando
con esa incomodidad y Sí. al mismo tiempo con una cantidad de otras cosas que uno se va poniendo encima. Totalmente. Valen, y actualmente, ¿cómo lo estás manejando a nivel laboral? ¿Das talleres, das cursos? Para las personas que quieran saber, inscribirse a hacer esto contigo? Claro, mira, pues yo organizo unos talleres yo misma donde te puedes inscribir tú, se puede inscribir todo el mundo que quiera, se hacen en un lugar acá que se llama Espacio del Mar. Okay. Lo hago, pues estaba diciendo que yo realmente el año pasado lo hice 3 veces, pero este año ahorita lo hice en enero y me fue muy bien y hubo mucha gente que se quedó por fuera, entonces voy a volver a tener uno ahorita el 29 de marzo. Ok. Hago coaching de meditación 1 a 1. Ok. Sobre todo tengo varios ejecutivos, personas que de verdad tienen mucha ansiedad y mucho estrés. Se les dan diferentes técnicas donde van pasando desde la observación de pensamientos, las sensaciones del cuerpo, bueno, y vamos conectando con diferentes recursos. Okay. Y también se ofrece en las empresas como talleres de iniciación, o sea, esos son solamente iniciación, como para despertar esta conciencia un poco de tienes derecho a pausar, recuerda que tienes tu respiración, cuando te sientas estresada, puedes respirar, cómo se siente el estrés, porque a veces el estrés pasa desapercibido, la gente ni siquiera sabe que está estresada. Claro, claro. Sí. Hasta que medita y dice, me puedo sentir mejor. Sí, exacto. Creo, o sea, sí. o yo no tengo ni idea que estaba estresada, pero como así, que es que a uno le palpite el corazón de vez en cuando, o que se sienta rojo, o que esté muy acelerado, eso es estrés. Y sí, Sí, pues sí. eso es estrés. Sí, no, O totalmente. estar haciendo 1000 cosas a la vez es estrés, eso Claro. genera estrés. No, lindísimo, Valen, porque aparte además de verlo como un negocio, es aportar algo muy bueno, ¿no? A las personas que pueden cambiar la forma en cómo se vienen desenvolviendo. ¿Y te ha pasado que personas te han dicho, mira, ahora me siento muchísimo mejor, gracias? Claro. Ese antes y ese después del meditar. Claro que sí, totalmente. O sea, ¿te lo han dicho? Sí, me lo han dicho, por supuesto. O sea, como de... Yo me acuerdo mucho que había una muchacha que estaba en Miami que me decía, es que ¿quién me había dicho a mí que estuviera en mí? Cuando yo siempre me la paso es en los demás. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, y entonces en la invitación a la meditación mucho es respira, o sea, inhala, exhala, estás cada vez más en ti, estás cada vez más Claro. adentro de ti, Claro, wow. contigo, sintiendo tu pelo que te cae, Sí, no, tus lindísimo. manos, sí, Claro. contigo. Qué bonito. Mira, Valen, parte del proyecto de Mujeres con Capas nace de que podamos inspirar a más mujeres en que descubran cuál es su superpoder. Entonces, ese tema de superpoder que se ve como muy de novela, ¿no? La palabra, pero realmente es qué es lo que te hace único, qué te hace diferente a las demás personas y de dónde nace ese ímpetu en decir yo sí puedo hacer esto y que lo hagas realmente, ¿no? Entonces, ¿consideras que para ti la meditación ha sido como ese superpoder que te ha elevado a otras acciones en tu vida? Totalmente. Sí. Puede ser la meditación un superpoder en las personas. Puede ser la meditación un superpoder, porque fíjate, por ejemplo, sin alargarme mucho, pero gracias a la meditación yo llevé a cabo un gran sueño que yo tenía, que era hacer obras de arte. Ah, wow. Ah, claro, te he visto también en tus redes que haces obras. Y entonces, porque allá se conectó algo adentro de mi cerebro que además me dijo, no, o sea, me atreví a hacer algo que nunca había hecho. Sí, y entonces hago obras de arte y eso yo creo que es muy lindo, es muy poderoso también. Pero todas las mujeres que decidan verse a sí mismas, eso ya es un superpoder. O sea, empezarse a mirar a sí mismas y desempolvar algún sueño que tengan, ¿sabes? Como yo sé que mi voz llega, por ejemplo, como esto. Tú eres una persona que sabe escuchar súper lindo. Yo te veo acá, yo te percibo y tienes ese poder de escuchar y además de darle voz a otra mujer. Sí. Eso es un superpoder. Entonces, que uno se dé cuenta de esas cosas que intrínsecamente uno tiene y las lleve al mundo como un regalo. Claro. Es hermoso. Ay, lindísimo, Valen. Sí. Muchísimas gracias. Mira, el tiempo pasó volando, ya pasó el tiempo, pero te quiero agradecer. Me encantaría luego podemos tener otra sesión para hablar más de fondo, invitar a alguien que quiera entender más cómo funciona esto. El espacio, por supuesto, que queda abierto para las personas que te deseen contactar para trabajar este proyecto contigo, aprender a meditar, llevarlo a sus trabajos, a sus empresas, pues me parece súper valioso porque
hay tantas cosas que pasan hoy en día que nos llenan de estrés, que nos llenan de ansiedad y que creemos que las soluciones son otras vías y puede ser tan sencillo como aprender a conocernos mejor, ¿no? Para poder controlarlo. Totalmente. Y que tú seas una persona que está liderando este tipo de proyectos para colaborar en la vida de otras personas, pues me parece maravilloso. Felicidades por tu proyecto. No, gracias a ti. Te va a ir genial. Y gracias por tu proyecto también. O sea, es un proyecto hermoso, de verdad que mil gracias. No, gracias a ti, Vale. Por la invitación. Gracias.